Capítulo 4. La consistencia, un estado mental. Espero que después de leer los 3 primeros capítulos no se asuste ante la idea de que solo porque usted está actuando como un trader, no significa que haya aprendido la manera de pensar apropiada para hacer lo que ellos hacen. Como ya he subrayado en varias ocasiones, lo que separa a los mejores traders del resto del mundo no es lo que hacen o cuándo lo hacen, sino más bien la forma en que piensan acerca de lo que hacen y qué están pensando cuando lo hacen. Si su objetivo es el trading como un profesional y quiere ser un ganador, entonces usted debe comenzar a partir de la premisa de que las soluciones están en su mente y no en el mercado. La consistencia es un estado mental en sí, cuenta en su núcleo fundamental con ciertas estrategias que son únicas del trading. Obtener uno o más trades ganadores puede casi convencernos de que el trading es muy fácil. Recuerde sus propias experiencias, piensa en las operaciones que le trajeron un flujo de dinero hacia su cuenta y que todo lo que hizo fue tomar una simple decisión de comprar o vender. Ahora, si le combina esto el sentimiento sumamente positivo que se obtiene al ganar y conseguir dinero sin esfuerzo, es casi imposible no concluir que ganar dinero como trader es fácil. Pero si ese es el caso, si el trading es tan fácil, ¿por qué hay tantos traders luchando cuerpo a cuerpo con esta obvia contradicción dando el máximo de su capacidad? Si bien es cierto que el trading es fácil, y los traders saben que lo es porque han tenido la experiencia directa de lo fácil y simple que es, entonces, ¿cómo también puede ser posible que ellos no puedan aplicar lo que han aprendido sobre el funcionamiento de los mercados para beneficio propio una y otra vez? En otras palabras, ¿cómo explicamos la contradicción entre lo que creemos y sabemos sobre el trading y nuestros resultados reales en el tiempo? Pensando en el trading. Las respuestas están todas en la forma en que usted piensa acerca de ello. La ironía es que el trading puede ser tan divertido o difícil como haya sido su experiencia en otras oportunidades, pero experimentando constantemente estas cualidades es como construye su perspectiva, sus creencias, sus actitudes o su estructura mental. Escoja el término con el que usted se sienta más cómodo. Ellos, todos, se refieren a la misma cosa. La ganancia y la consistencia son estados mentales de la misma manera que la felicidad, divertirse y la satisfacción son estados mentales. Su estructura mental es un subproducto de sus creencias y actitudes. Usted puede tratar de alcanzar la consistencia sin tener las creencias y actitudes correctas. Sus resultados no serán diferentes que si intenta ser feliz cuando no se está divirtiendo. Cuando no se está divirtiendo puede ser muy difícil cambiar su perspectiva a una en la que de repente empieza a disfrutar de usted mismo. Por supuesto, las circunstancias de su situación podrían cambiar repentinamente de una manera que le haga experimentar alegría, pero entonces su estado de ánimo sería el resultado de un cambio externo en las condiciones, no el resultado de un cambio interno en su actitud. Si dependiera de las condiciones y circunstancias externas para ser feliz, a fin de que siempre esté disfrutando de sí mismo, entonces es muy poco probable que usted experimente la felicidad en forma consistente. Sin embargo, usted puede aumentar la posibilidad de ser feliz mediante el desarrollo del tipo de actitudes orientadas hacia la diversión, y más concretamente trabajando la neutralización de las creencias y actitudes que le impiden divertirse o disfrutar de sí mismo. Trabajando en la misma forma es como un trader puede crear el éxito constante. Usted no puede confiar en el mercado para ser consistentemente acertado, más que lo que confiaría en el mundo exterior para ser constantemente feliz. La gente que es realmente feliz no tiene que hacer nada para ser feliz. Son personas felices que hacen cosas. Los traders acertados están en consonancia con el éxito como una expresión natural de quiénes son. No tienen que tratar de ser consistentes, son consistentes. Esto puede parecer una consideración abstracta, pero es de vital importancia que usted entienda la diferencia. Ser consistente no es algo que usted pueda tratar de ser, porque el acto mismo mentalmente anula su voluntad de intentarlo cuando está frente al flujo de oportunidades, por lo que es menos probable que gane y más probable que pierda. Recuerde cómo sus mejores trades fueron fáciles y sin esfuerzo. Usted no tuvo que tratar de hacerlos fáciles ya que eran fáciles. No hubo lucha. Usted vio exactamente lo que necesitaba ver y actuó sobre lo que vio. Usted se encontraba en el momento y el lugar oportunos dentro del flujo. Cuando esté en la corriente no tiene que probar nada, porque todo lo que sabe sobre el mercado está disponible para usted. Nada se oculta o bloquea su conciencia, y sus acciones parecen sin esfuerzo, porque no hay lucha o resistencia. Por otro lado, tener que probar algo indica que hay un cierto grado de resistencia o lucha, y en realidad solo tiene que hacerlo, no tratar de hacerlo.
Esto último indicaría que usted está tratando de obtener lo que quiere del mercado. Si bien parece natural pensar de esta manera, es una perspectiva plagada de dificultades. Los mejores traders se dejan llevar por el flujo, porque no tratan de obtener algo del mercado, sino que simplemente permanecen atentos para ver qué ventaja pueden tomar de lo que el mercado está ofreciendo en cualquier momento. Hay una enorme diferencia entre las dos perspectivas. En el capítulo 3, se ilustra brevemente cómo nuestras mentes están condicionadas para evitar tanto el dolor físico como emocional. Si opera desde la perspectiva de tratar de obtener lo que quiere, o lo que usted espera de los mercados, ¿qué ocurre cuando el mercado no cumple sus expectativas? Sus mecanismos mentales de defensa actúan para compensar la diferencia entre lo que quiere y lo que no puede conseguir, de manera que no experimenta ningún dolor emocional. Nuestras mentes están diseñadas para bloquear u ocultar automáticamente cualquier información que signifique una amenaza, a fin de protegernos del malestar emocional que naturalmente sentimos cuando no conseguimos lo que queremos. Puede no darse cuenta en el momento, pero usted elige la información de acuerdo con lo que espera, de modo que pueda mantener un estado de ánimo sin dolor. Sin embargo, en este proceso de tratar de mantenerse sin dolor, también pierde la oportunidad de mantenerse en el flujo y entra en el reino de los podría haber, o debería haber, o hubiera y el si solo. Es decir, todo lo que usted podría tener o debería haber reconocido, en el momento parecía invisible. Entonces todo se convierte en dolorosamente evidente, pero después de los hechos, después de que la oportunidad pasó de largo. Para que usted sea consistente, tiene que aprender a pensar en el trading de tal manera que reconozca consciente o inconscientemente los procesos mentales susceptibles de causarle confusión o bloqueo y seleccionar o elegir la información sobre la base de lo que le hará feliz. Así obtiene lo que quiere y evita el dolor. La amenaza de dolor genera el miedo, y el miedo es la fuente probable del 95% de los errores que usted comete. Seguramente no puede ser constante o conectarse con el flujo si constantemente comete errores, y usted cometerá errores, mientras tenga miedo de que lo que quiere o espera no pase. Además, todo lo que intente hacer como trader le resultará difícil y parecerá como si usted luchara contra el mercado, o que el mercado estuviera contra usted personalmente, pero en realidad todo esto ocurre dentro de su mente. El mercado no percibe la información que pone a su disposición, usted es quien la percibe. Si hay una lucha, es usted luchando en contra de sí mismo. Ahora, usted puede preguntarse, ¿cómo puedo pensar en el trading de manera que no tenga miedo y por lo tanto no sea susceptible a los procesos mentales que hacen que me bloquee, me perjudique o sea muy exigente para elegir la información? La respuesta es sencilla. Aprenda a aceptar el riesgo. Entendiendo realmente el riesgo. Aparte de las muchas cuestiones que en torno a la responsabilidad hemos discutido en el capítulo 3, no hay nada acerca del trading más importante para su éxito y también más incomprendido que el concepto de aceptar el riesgo. Como mencioné en el primer capítulo, la mayor parte de los traders asumen erróneamente que porque trabajan en una actividad intrínsecamente aventurada, como es entrar y salir del mercado, también aceptan aquel riesgo. Voy a repetir que esta suposición no puede estar más lejos de la verdad. Aceptar el riesgo significa aceptar las consecuencias de sus trades sin malestar emocional o miedo. Esto quiere decir que usted debe aprender a pensar en el trading y su relación con los mercados de tal modo que la posibilidad de equivocarse, perder, omitir o dejar dinero sobre la mesa no haga que sus mecanismos de defensa mentales se disparen y lo aparten de las oportunidades. A usted no le hace ningún bien asumir el riesgo de poner un trade si tiene miedo de las consecuencias, porque sus miedos actuarán sobre su percepción de la información y su comportamiento, haciendo que genere la experiencia misma que más teme y que está tratando de evitar. Lo invito a crear una estrategia de pensamiento específico, compuesto de un conjunto de creencias que le mantendrá centrado en el momento y en la oportunidad. Con esta perspectiva, no se trata de obtener cualquier cosa desde el mercado o evitar nada. Por el contrario, le permitirá desarrollarse en el mercado y tomar ventaja de cualquier situación que perciba como una oportunidad. Cuando está dispuesto a aprovechar una oportunidad, usted no tiene ninguna limitación o expectativa sobre el comportamiento del mercado. Simplemente estará satisfecho de dejar al mercado hacer lo que tiene que hacer. Sin embargo, en el proceso de hacer algo, el mercado crea ciertas condiciones que se perciben como oportunidades. Usted debe actuar entonces sobre esas oportunidades aplicando lo mejor de sus capacidades, pero su estado mental no debe afectarse por el comportamiento del mercado.
Si usted puede aprender a crear un estado mental que no se ve afectado por el comportamiento del mercado, la lucha dejará de existir. Cuando en su interior la lucha termina, todo se vuelve fácil. En ese momento usted puede tomar completa ventaja de todas sus habilidades, analíticas o de otra índole, para finalmente darse cuenta de su potencial como trader. Ese es el reto. ¿Cómo aceptar los riesgos del trading sin la incomodidad emocional y el miedo, cuando en el momento en que se percibe el riesgo, al mismo tiempo se sienten malestar y miedo? En otras palabras, ¿cómo seguir teniendo confianza y no sentir dolor cuando está absolutamente seguro de que puede tener un mal resultado, perder dinero, omitir o dejar dinero sobre la mesa? Como puede ver, su miedo y sensación de malestar están completamente justificados y racionalizados. Cada una de aquellas posibilidades se vuelve real en el momento de interactuar con el mercado. Sin embargo, tan verdaderas son todas estas posibilidades para cada trader como que para otros no significa ser malo, perder, omitir o dejar dinero sobre la mesa. No todo el mundo comparte las mismas creencias y actitudes acerca de estas posibilidades y por lo tanto no comparte la misma sensibilidad emocional. En otras palabras, no todo el mundo tiene miedo de las mismas cosas. Esto puede parecer obvio, pero les aseguro que no lo es. Cuando tenemos miedo, el malestar emocional que sentimos en el momento es tan real que es natural suponer que todo el mundo comparte nuestra realidad. Le daré un ejemplo perfecto de lo que estoy hablando. Recientemente he trabajado con un trader que tenía un miedo mortal de las serpientes. Le preocupaba tanto ese miedo que no podía recordar un solo momento en que no lo tuviera. Ahora él está casado y tiene una hija de 3 años de edad. Una noche, mientras que su esposa estaba fuera de la ciudad, su hija y él fueron invitados a cenar a la casa de un amigo. Mi cliente no sabía que los niños de su amigo tenían una serpiente como mascota. Cuando el hijo de los amigos mostró la serpiente para que todos pudieran verla, mi cliente prácticamente enloqueció, saltó al otro lado de la habitación para estar lo más lejos posible de la serpiente. Su hija, por otra parte, estaba completamente fascinada con la serpiente y no se alejó. Cuando me relató esta historia, dijo que no solo estaba conmocionado por el inesperado encuentro con la serpiente, sino que estaba impresionado por la reacción de su hija. Ella no tuvo ningún miedo, y se supone que debería tenerlo. Le expliqué que su miedo era tan intenso y su apego a su hija tan grande, que era inconcebible para él que su hija automáticamente no compartiera su realidad sobre las serpientes. Pero entonces le señalé que realmente no debería haber ninguna manera de poder compartir su experiencia, a menos que específicamente le enseñara a tener miedo de las serpientes o ella hubiera tenido su propia experiencia aterradora. De otra manera, sin tener algo en contra en su sistema mental, la reacción más probable a su primer encuentro con una serpiente viva sería de fascinación pura. Así como mi cliente asumió que su hija podría tener miedo de las serpientes, la mayoría de los traders asumen que igual que ellos, los mejores traders, también tienen miedo de sentirse mal, perdiendo, omitiendo o dejando dinero sobre la mesa. Ellos asumen que los mejores traders de alguna manera neutralizan sus miedos con una cantidad excesiva de coraje, nervios de acero y autocontrol. Al igual que muchas otras cosas sobre el trading, lo que parece tener sentido simplemente no lo tiene. Ciertamente, la gran mayoría de estas características pueden estar presentes en cualquier trader principiante, pero lo que no es cierto es que estas características desempeñen ningún papel en tener un buen rendimiento. Si necesitara coraje, nervios de acero o autocontrol, implicaría un conflicto interno en que una fuerza está siendo utilizada para contrarrestar los efectos de otra. Cualquier tentativa de lucha o miedo asociados con el trading le alejará de la oportunidad y, por tanto, disminuirán sus resultados. Aquí es donde los traders profesionales verdaderamente se separan de la multitud. Cuando usted acepta el riesgo de la forma en que los profesionales lo hacen, no percibe nada en el mercado como una amenaza. Si no es una amenaza, entonces no hay nada que temer. Si no tiene miedo, no necesita coraje. Si no está estresado, ¿para qué necesita nervios de acero? Y si usted no tiene miedo de ser imprudente porque usted tiene los mecanismos de supervisión apropiados en su lugar, entonces usted no tiene ninguna necesidad del autocontrol. Como reflexión de las consecuencias de lo que estoy diciendo, quiero que mantenga algo en mente. Muy pocas personas se inician en el trading con las creencias y actitudes apropiadas acerca de la responsabilidad y el riesgo. Hay algunos que lo hacen, pero es raro. Todos los demás pasan por el mismo ciclo que he descrito en el ejemplo del trader novato. Empiezan sin preocupaciones y a continuación aparecen los miedos. Y luego los temores disminuyen su potencial. Los traders que rompen el ciclo, en definitiva, son los que eventualmente aprenden a evitar el miedo y a asumir la responsabilidad y el riesgo.
La mayor parte de los que satisfactoriamente rompen el ciclo no hacen el cambio en su pensamiento hasta que no hayan experimentado tanto dolor por pérdidas grandes que esto tiene el efecto positivo de cambiar sus expectativas sobre la naturaleza del trading. En lo que respecta a su desarrollo, el cómo de su transformación no es tan importante, porque en la mayoría de los casos pasó inadvertida. En otras palabras, no son del todo conscientes de los cambios que se están desarrollando en su estructura mental hasta que experimentan los efectos positivos de su nueva perspectiva sobre la forma en que interactúan con el mercado. Esta es la razón por la que muy pocos traders pueden explicar la verdadera razón de su éxito, salvo con el uso de algunos axiomas como el cortar las pérdidas o fluir con la corriente. Lo importante es que entienda que es completamente posible pensar como lo hacen los profesionales del trading, sin temor, aunque haya tenido experiencia directa con algún trader que sostenga lo contrario. Adaptando su estructura mental. Ahora vamos a comenzar de cero en su objetivo de cómo puede ajustar exactamente su estructura mental, con el fin de aceptar el riesgo y desempeñarse como un trader profesional. La mayor parte de lo expuesto hasta este punto fue diseñado para prepararlo para hacer el verdadero trabajo. Voy a enseñarle una estrategia de pensamiento que le inculque una firme creencia en sus probabilidades y aptitudes. Con esta nueva estrategia de pensamiento, usted aprenderá cómo crear una nueva relación con el mercado, una que desvincule su trading de lo que normalmente significa estar equivocado o perder, y que no lo dejará percibir nada sobre el mercado que se puede interpretar como una amenaza. Cuando la amenaza del dolor se ha ido, el miedo desaparece. También lo hacen las posibilidades de cometer errores. Usted estará libre para ver lo que hay disponible y para actuar en lo que vea. Llegar a este estado mental despreocupado, a pesar de encontrar inconvenientes una y otra vez, tomará algún trabajo, pero esto no va a ser tan difícil como usted puede pensar. De hecho, en el momento en que haya terminado de leer este libro, la mayoría de ustedes se sorprenderá de las soluciones tan sencillas que sus problemas realmente tienen. En muchos aspectos, una estructura mental, en perspectiva, es como un código de software. Usted puede tener varios miles de líneas de código escrito perfectamente, con solo una línea defectuosa, y que en esa línea defectuosa podría haber solo un elemento fuera de lugar. Dependiendo de la finalidad del software y en dónde falla en relación a todo lo demás, es que un solo elemento fuera de lugar podría arruinar el desempeño de un sistema que de otro modo estaría perfectamente escrito. Y la solución es simple: corrige el elemento que está fuera de lugar y todo funcionará sin problemas. Sin embargo, encontrar el error incluso a sabiendas de que existe, en un principio, puede necesitar considerable experiencia. Cuando se trata de la mentalidad comercial ideal, todo el mundo está a cierta distancia psicológica. En otras palabras, prácticamente todo el mundo comienza con el código de software defectuoso. Yo uso términos como clics o grados para indicar la distancia psicológica, pero estos términos no implican una distancia específica. Así, por ejemplo, muchos de ustedes encontrarán que solo están, digamos, a un clic de distancia en la perspectiva de la estructura mental ideal. Ese un clic podría representar una o dos suposiciones erróneas o inapropiadas que usted tiene sobre la naturaleza del trading. Cuando reflexione sobre algunas ideas presentadas en este libro, su perspectiva puede cambiar. Para seguir utilizando la analogía del código de software, cambio sería el equivalente a encontrar las fallas en el sistema de su estructura mental y sustituirla por algo que funcione correctamente. La gente normalmente describe este tipo de cambio mental interno como una experiencia ¡ajá! O el momento en que se enciende el bombillo. Toda persona ha tenido este tipo de experiencias y hay algunas cualidades comunes asociadas con ellas. En primer lugar, generalmente se sienten diferentes. Aún el mundo parece diferente, como si hubiera cambiado de repente. Normalmente nos podrían decir en el momento de la ruptura algo como «¿Por qué no me dijiste esto antes?», o «Estuvo justo enfrente de mí todo el tiempo, pero yo simplemente no lo veía», o «Es tan simple, ¿por qué no podía yo verlo?». Otro interesante fenómeno de la experiencia «ajá» es que a veces en determinado momento, aunque la cantidad de tiempo para que esto ocurra puede variar, nos sentimos como si esta nueva parte de nuestra identidad haya sido siempre una parte de lo que somos. Es decir, se hace difícil creer la forma que alguna vez fuimos antes de que tuviéramos la experiencia. En resumen, es posible que ya tenga cierta conciencia de gran parte de lo que usted necesita saber para ser un trader consistentemente exitoso. Sin embargo, está consciente de que algo no significa automáticamente que sea una parte funcional de quién es usted. La conciencia no es necesariamente una creencia. Usted no puede asumir que el aprendizaje acerca de algo nuevo, aunque esté de acuerdo con ello, es lo mismo que creer,
a un nivel tal que puede actuar sobre ello. Tomemos el ejemplo de mi cliente que tiene miedo de las serpientes. Él es sin duda consciente de que no todas las serpientes son peligrosas, y que el aprendizaje de cómo hacer una distinción entre las que son peligrosas y las que no lo son no representaría mucha dificultad. ¿Aprender a hacer estas distinciones de repente lo llevaría a no tener miedo de las serpientes no peligrosas? ¿Podemos asumir que su conciencia se reducirá a un nivel mental en su entorno en el que puede ahora interactuar con serpientes sin temor a paralizarse? No, no podemos hacer esta suposición. Su conciencia de que algunas serpientes no son peligrosas y su temor de las serpientes puede existir uno al lado del otro en su estructura mental, como una contradicción del uno al otro. Usted lo podría enfrentar con una serpiente y él podría fácilmente reconocer que esa serpiente no es peligrosa y no lo atacará, pero al mismo tiempo se le hace extremadamente difícil tocar la serpiente, incluso aunque quisiera. ¿Significa esto que está condenado a tener miedo de las serpientes para el resto de su vida? Solo si él quiere. Es realmente una cuestión de voluntad. Es ciertamente posible poder neutralizar su miedo, pero tendrá que trabajar en ello, y trabajar en cualquier cosa requiere de suficiente motivación. Muchos de nosotros conocemos nuestros temores irracionales, pero simplemente elegimos vivir con la contradicción, porque no queremos pasar por el trabajo emocional que se necesita para superar el miedo. En este ejemplo la contradicción es evidente. Sin embargo, en mis muchos años de trabajo con los traders, he descubierto varias contradicciones típicas y conflictos en torno a las cuestiones del riesgo y la responsabilidad, donde la existencia de dos o más creencias puede anular sus intenciones positivas, independientemente de su motivación para tener éxito. El problema es que ninguna de estas contradicciones es muy evidente, al menos no a primera vista. Creencias contradictorias, sin embargo, no son los únicos problemas. ¿Qué hay acerca de las afirmaciones como soy un tomador de riesgo, que suelen asumir los traders y que han disminuido hasta el nivel funcional de una creencia, cuando en realidad la dinámica subyacente a esto es la forma en que perciben el mercado e indica que están haciendo todo lo posible para evitar el riesgo? Creencias contradictorias y no la conciencia funcional dañan el código de software mental, lo que destruye su capacidad de permanecer enfocado y lograr sus objetivos, y lo hace parecer como si usted simultáneamente tuviera un pie sobre el acelerador y otro sobre el freno, código que da a su trade un carácter misterioso que lo llevará al camino de la distracción que por lo general se convierte en una exasperación pura. Cuando yo estaba en el colegio a finales de los años 1960, una de mis películas favoritas era Luke, el mano fresca, protagonizada por Paul Newman. Esta era una película muy popular. Estoy seguro que alguno de ustedes la ha visto por la televisión de noche. Lucas estaba en una prisión de Georgia. Después de escapar fue capturado por segunda vez. Entonces el director de la cárcel y los guardias estaban decididos a no permitir que Lucas los dejara por tontos otra vez. Así, mientras lo obligaban a realizar trabajos forzados sin descanso y lo golpeaban frecuentemente, le preguntaban ¿has cambiado de parecer, Lucas? Finalmente, después de considerables sufrimientos, Lucas les dijo a los jefes de la prisión que había enderezado su mente. Dijeron que si no era así y trataba de escapar una vez más, con seguridad lo matarían. Por supuesto, Lucas intentó escapar de nuevo, y fiel a su palabra, los guardias lo mataron. Al igual que Lucas, muchos traders, conscientes o no, están tratando de hacer su camino dándose de golpes con el mercado, por lo tanto, están económica y emocionalmente muertos. Hay formas infinitamente más fáciles de conseguir lo que quiera del mercado y obtener satisfacción, pero primero hay que estar dispuesto a enderezar su mente.